Buenos días con todos. Mi nombre es Sebastián Isasi, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el Estado federal. En primer lugar, la palabra federal hace referencia a aquello vinculado al federalismo. Para eso nos remontaremos a la historia de este. El federalismo tiene su precursor en las alianzas entre las tribus hebreas de la antigüedad o las ligas entre ciudades-estados de la antigua Grecia. Estas alianzas solían estar motivadas por la necesidad de hacer frente a un enemigo común. Sin embargo, el primer teórico del federalismo fue Johann Althusius, autor de las primeras tesis en torno al federalismo y soberanía popular. Posteriormente, el tema fue desarrollado por Hugo Grotius y sobre todo por Charles de Secondat, el barón de Montesquieu, entre los años de 1689 a 1755, autor de la obra más importante de la época en esos asuntos, El espíritu de las leyes. Posteriormente, en la lucha contra la teocracia en la Europa del Renacimiento, se pugnó por separar al Estado y a la Iglesia Católica, que gobernaban juntas en el antiguo régimen del feudalismo. Dado este contexto, la República Federal se propuso como alternativa al Estado monárquico. Entonces, ¿qué es el federalismo? Es aquella doctrina política que plantea la creación de un Estado múltiple, en el que diversos estados, provincias o regiones se asocian para constituir un gobierno único. Así, los estados que se rigen por el federalismo van a presentar dos tipos de gobierno. El primero es el gobierno regional o federado. Su actuación es autónoma pero circunscrita a los límites de su provincia. Luego tendríamos al gobierno nacional o federal, donde su actuación es a lo largo y ancho del país, dentro del cual reside el ejercicio del poder ejecutivo central y de la política exterior del país. De igual forma existen tipos de federalismo. Uno es el simétrico, que está basado en la igualdad de competencias para cada filosofía. Cada territorio tendría los mismos poderes. Y el asimétrico, que dispone de un estado en el que habría uno o varios territorios con más atribuciones que el resto. El federalismo también presenta características, las cuales las vamos a dividir en 4. La Constitución escrita. En este documento se establecen los términos en que se dará la unión y se detalla la repartición de poderes y responsabilidades. Luego tenemos la división territorial, donde el federalismo está constituido por la división de poderes sobre la base geográfica de cada territorio. Luego la descentralización. Aquí cada gobierno toma decisiones respecto a la provisión de ciertos servicios públicos en sus respectivas jurisdicciones geográficas. Y la Suprema Corte de Justicia, donde se va a requerir la acción judicial para interpretar dicha constitución y se puedan efectuar cambios necesarios. Las debilidades del federalismo. Muchos regímenes federales fracasaron a lo largo de la historia debido a ciertas condiciones internas, como las constantes fricciones entre los gobiernos federales y regionales. Los conflictos eran consecuencia del desbalance de poder de cara a la estructura federal. Por otro lado, las desigualdades los han llevado al separatismo, cuando se trata de naciones que no comparten ni lengua, cultura o religión. Causas del federalismo. Las razones que puedan tener diversos territorios o estados nacionales para asociarse en una entidad federativa apuntan por lo general a la extensión de su territorio. Aquí los gobiernos federales son idóneos para países extensos, ya que las decisiones más elementales pueden ser tomadas de manera independiente. Las diferencias en la población, debido a que algunos países federalistas están compuestos por poblaciones con distinciones étnicas, cultural o lingüística, y la debilidad frente a un enemigo común, donde encuentran que sumando sus fuerzas pueden ser más poderosos y vencer. Un ejemplo de federalismo sería el Estado de México, que presenta 32 entidades federativas, la Ciudad de México, que es la capital, y 31 estados más. La Constitución Nacional establece las regulaciones en la relación entre las órdenes diferenciadas de gobierno, entre los poderes de la federación y entre estos poderes y los ciudadanos. De igual forma existen algunos casos de federalismo en los gobiernos de países como Argentina, Brasil, Alemania y Estados Unidos. El Estado federal. El Estado federal es aquella forma estatal que se compone a su vez de varios estados, los cuales poseen un gobierno peculiar, legislación privada en diversas materias y una gran autonomía administrativa, pero con respeto de la unidad representativa internacional, confiada a un ejecutivo federal o nacional. Otros nombres por los cuales se conoce el concepto de Estado federal son República Federal y Federación. Desde un punto de vista teórico, una de las razones principales por las cuales se diseñó este sistema era para entregarles a los pobres el exceso de poder del que gozaban los ricos, para así tener un equilibrio en la sociedad. En un tipo de estado como este, cada región cuenta con autonomía política propia,
aunque sometida a la soberanía nacional del conjunto. Un sector importante de la doctrina considera que este tipo de Estado es el más perfecto de todos porque compatibiliza la individualidad de cada Estado con el Estado federal, gracias sobre todo a la existencia de tres poderes: el Ejecutivo, en el cual su representante es el gobernador y este es elegido por el pueblo, y no tiene competencias en asuntos exteriores; Legislativo, representado por un parlamento bicameral; y por último tenemos el Poder Judicial, que cuenta con dos tipos de tribunales: el Tribunal de Condado y el Tribunal Supremo. También hay que señalar que en un Estado federal, cada territorio cuenta con una legislación penal propia y con una legislación civil diferente. En el Estado federal no existe la superposición de poderes, puesto que su tipo de constitución es explícita en señalar que existen funciones que solo le competen al Estado federal, como las relaciones internacionales, la moneda, el Banco Nacional, entre otros. La Constitución. La mayoría de los estados federales suelen estar organizados con respecto a una constitución que define las competencias exclusivas de cada entidad y que son compartidas. Suele tratarse de constituciones democráticas en distintas formas: directa, indirecta y semidirecta. La democracia directa es una forma de gobierno en la cual los ciudadanos ostentan el poder político. El ejercicio de este poder puede realizarse a través de representantes o directamente. Los plebiscitos, los referéndums y las asambleas de vecinos son tres de los mecanismos que permiten el ejercicio de la democracia directa. Por otro lado, la democracia indirecta es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante sufragio en elecciones libres y periódicas. Aquí el titular del poder político es el soberano, es decir, el pueblo, pero no lo ejerce por sí mismo. Por último tendremos a la democracia semidirecta, que es una clase de democracia en la cual las personas tienen la oportunidad de tomar más decisiones políticas que afecten sus vidas. Por tanto, los habitantes de los países con esta forma de gobierno tienen más responsabilidad en la toma de decisiones del Estado. Al hablar de una constitución nos estamos refiriendo a la Carta Magna, en el que se sientan las bases para el acuerdo entre los diversos territorios o las diversas naciones que desean un gobierno común. En este documento se establecen los términos en que se hará la unión y se detalla la repartición de poderes, responsabilidades y libertades. Asimismo, este Estado federal tiene ventajas. Uno de ellos es que está formada por diferentes organismos como asociaciones, agrupaciones, sindicatos que se asocian a un órgano superior que pertenece al Estado y también tienen cierta cantidad de autonomía. Otra de las ventajas serían las acciones de gobierno se encuentran repartidas entre un grupo de estados que se encuentran asociados. El Estado federal posee una constitución por escrito que en algunas ocasiones es conocida como Carta Magna y es la que se encarga de regular los principios por los cuales se rige el gobierno. La desventaja más grande que tiene este Estado es que los acuerdos que se dan entre los gobernantes y los habitantes del pueblo pueden dar origen a problemas de coordinación que resta efectividad a la acción del mismo gobierno. En otras palabras, les cuesta trabajo realizar tareas en conjunto.